Esta novela, Los Hermanamientos, por Javier Marías, trata sobre la muerte. Es una novela contemporánea con una protagonista llamada María Dolls. Es una protagonista un poco introvertida, reflexiva, callada. Y bueno, María, antes de ir a trabajar todos los días, va a desayunar a este lugar donde ve a esta pareja frecuentemente. La pareja es Miguel y Luisa. Un día Miguel muere y Luisa se queda viuda. Luisa va con un psicólogo para que la ayude, pues porque está muy triste de depresión, porque siente que nunca va a poder superar a Miguel. Entonces, su psicólogo llamado Díaz conoce a María y María se da cuenta que su psicólogo, o sea, este psicólogo Díaz, conoce y es psicólogo de Luisa. Entonces María le pide que le cuente un poco sobre esta familia. Y en esto se empiezan a hacer amantes, aunque Díaz tiene una familia aparte de María. No lo voy a arruinar del final, pero esta historia trata sobre amor, sobre la muerte, sobre la depresión, sobre seguir adelante después de un problema difícil. Y en lo personal es uno de mis libros favoritos. Ojalá les interese. La última vez que vi a Miguel Lesvern o de Bern fue la última también que lo vio su esposa Luisa, lo cual no dejó de ser extraño y quizá injusto, porque ella era eso, su mujer, y yo era en cambio una desconocida y jamás había cruzado con él una palabra. Ni siquiera sabía su nombre, lo supe solo cuando ya era tarde, cuando apareció su foto en el periódico, apuñalado y medio descamisado y a punto de convertirse en un muerto, si es que no lo era ya para su propia conciencia ausente que nunca volvió a Lo aparecer. último de lo que se debió de dar cuenta fue de que lo acuchillaban por confusión y sin causa, es decir, imbécilmente. Y además, una y otra vez, sin salvación, no una sola, con voluntad de suprimirlo al mundo y echarlo sin dilación de la tierra, ahí y Que entonces. me pregunto, la verdad es que lo ignoro. Es solo que cuando alguien muere, pensamos que ya se ha hecho tarde para cualquier cosa, para todo, más aún para esperarlo, y nos limitamos a dejarlo de baja. También a nuestros allegados, aunque nos cueste mucho más y los lloremos, y su imagen nos acompaña en la mente cuando caminamos por las calles y en casa, y creamos durante mucho tiempo que no vamos a Al acostumbrarnos. principio sabemos, desde que se nos mueren, que ya no debemos contar con ellos, ni para lo más mínimo, ni siquiera para una llamada trivial o una pregunta tonta. ¿Me has dejado las llaves del coche? ¿A qué hora salen los niños? Para nada. Nada es nada, en realidad es incomprensible, porque supone tener certidumbres, y eso está reñido con nuestra naturaleza, la de que alguien no va a venir más, ni a decir más, ni a dar un paso, ya nunca, para acercarse ni para apartarse, ni a mirarnos, ni a desviar la vista. No sé cómo lo resistimos, ni cómo nos recuperamos. No sé cómo nos olvidamos a ratos, cuando el tiempo ya ha pasado y nos ha alejado de ellos, que se quedaron quietos. Pero lo había visto muchas mañanas y lo había oído hablar y reír, casi todo a lo largo de unos años, temprano, no demasiado. De hecho, yo solía llegar del trabajo con un poco de retraso para tener la oportunidad de coincidir con aquella pareja, un rato. No solo con él, no me malentiendan, sino con los dos. Eran los dos los que me tranquilizaban y me daban contento, antes de empezar la jornada. Se convirtieron casi en una obligación. No, la palabra no es adecuada para lo que nos proporciona placer y sosiego. Quizá en una superstición, aunque tampoco, no es que yo creyera que me iba a ir mal en el día, si no compartía con ellos el desayuno. Quiero decir, a distancia. Era solo que lo iniciaba con el ánimo más bajo, o con menos optimismo sin la visión que me ofrecía a diario, y que era la del mundo en orden, o si se prefiere, en armonía. Bueno, la de un fragmento diminuto del mundo que contemplábamos muy pocos, como pasa con todo fragmento o vida, hasta la más pública o expuesta. No me gustaba encerrarme durante tantas horas sin haberlos visto y observado, no a hurtadillas, pero con discreción. Lo último que había querido era hacerlos sentirse incómodos o molestarlos. Y habría sido imperdonable ahuyentarlos, además de ir en un prejuicio mío. Me confortaba respirar el mismo aire y formar parte de su paisaje por las mañanas.
una parte inadvertida. Antes de que se separaran hasta la siguiente comida, probablemente que tal vez ya era su cena. Muchos días. El último en que su mujer y yo lo vimos, no pudieron cenar juntos, ni tan siquiera almorzaron. Ella lo esperó 20 minutos sentada en una mesa de restaurante, extrañada, pero sin temer nada, hasta que sonó el teléfono y se le acabó su mundo, y nunca más volvió a esperarlo. Luisa no puede estar conforme con lo que le ha ocurrido. Nadie puede estar conforme con que a su marido lo hayan apuñalado gratuita y tontamente por equivocación, sin motivo y sin que él se lo hubiera buscado. Nadie puede estar conforme con que le hayan destrozado la vida para siempre. Díaz Varela se quedó observándome muy atentamente, con una mejilla apoyada en el puño y el codo apoyado en la mesa. Aparté la vista. Me turbaron sus ojos inmóviles, de mirada nada transparente ni penetrante. Quizás era nebulosa y envolviente, o tan solo indescifrable, suavizada en todo por su miopía. Probablemente llevaba lentillas. Era como si esos ojos rasgados me estuvieran diciendo, ¿por qué no me entiendes? No con impaciencia, sino con lástima. Ese es el error, dijo al cabo de unos segundos, sin quitarme su mirada fija de encima ni variar su postura. Un error propio de niños, en el que, sin embargo, incurren muchos adultos, hasta el día de su muerte, como si a lo largo de su vida entera no hubiera logrado darse cuenta de su funcionamiento y careciera de toda experiencia. El error de creer que el presente es para siempre, que lo que hay a cada instante es definitivo, cuando todos deberíamos saber que nada lo es, mientras nos queda un poco de tiempo. Llevamos a cuestas las suficientes vueltas y los suficientes giros, no solo de la fortuna, sino de nuestro ánimo. Vamos aprendiendo que lo que nos resultó gravísimo llegará un día que nos resulte neutro. Solo un hecho, solo un dato. Que no podemos estar y por la que no dormíamos, sin la que no concebíamos nuestra existencia, de cuyas palabras y de cuya presencia dependíamos, día tras día, llegará un momento en que ni siquiera nos ocupara un pensamiento, y cuando nos lo ocupe, de tarde en tarde, sería para un encogimiento de hombros. Y a lo más que alcanzará ese pensamiento será preguntarse un segundo, ¿qué se habrá hecho de ella? Sin preocupación ninguna, sin curiosidad siquiera. ¿Qué nos importa la suerte de nuestra primera novia, cuya llamada o el encuentro con ella esperábamos anhelantemente? Nos importa incluso la suerte de la penúltima, si hace ya un año que no nos vemos. ¿Qué nos importa los amigos del colegio y los de la universidad? Y los siguientes, pese a que giran en torno a ellos larguísimos tramos de nuestra existencia que parecían no ir a terminarse nunca. Que nos importan los que se desgajan, los que se van, los que nos dan la espalda y los que se apartan, los que dejamos caer y convertimos en invisibles, en meros nombres que solo recordamos cuando por azar vuelven a alcanzar nuestros oídos, los que se mueren y así nos desertan. No sé, mi madre murió hace 25 años, y aunque me siento obligado a que me dé tristeza pensarlo, y hasta me la acabe dando cada vez que lo hago, soy incapaz de recuperar la que sentí entonces, no digamos de llorar como me tocó llorar entonces. Ahora es solo un hecho. Mi madre murió hace 25 años y soy sin madre desde aquel momento. Es parte de mí, simplemente un dato que me configura, entre muchos otros. Desde joven. Eso es todo, o casi todo. Lo mismo que soy soltero, o que otros son huérfanos desde la infancia, o son hijos únicos, o el pequeño de 7 hermanos, o descienden de un militar, o de un médico, o de un delincuente. ¿Qué más da? A lo largo, todos son datos, y nada tiene demasiada importancia. Cada cosa que nos sucede, o que nos precede, cabe en un par de líneas de un relato. Se me ha destrozado la vida que tenía ahora, pero no la futura. Piensa cuánto tiempo le queda para seguir caminando. Ella no va a quedarse atrapada en ese instante. Nadie se queda en ninguno, y menos aún en los peores, de los que siempre se emerge, excepto los que poseen un cerebro enfermizo y se sienten justificados y aún protegidos en los confortables desdicha. Lo malo de las desgracias muy grandes,
de las que nos parten en dos y parece que no van a poder soportarse, es que quien las padece cree, o casi exige, que con ellas acabe el mundo, y sin embargo el mundo no hace caso y prosigue. Tira quien padeció la desgracia. Quiere decir, que no le permite salirse con quien abandona un teatro, a no ser que el desgraciado se mate. A veces, no digo que no, pero muy pocas, y en nuestra época es más infrecuente que en ninguna otra. Luisa podrá recluirse, retraerse una temporada, no dejarse ver por nadie más que por su familia y por mí. Si no se cansa de mí y no prescinde, pero no va a matarse, aunque solo sea porque tiene 2 hijos de los que ocuparse y porque no está en su carácter. Tardará más o menos, pero al cabo del tiempo, el dolor y la desesperación no le serán tan intensos. Le menguará el estupor y sobre todo se habrá ido haciendo la idea. Soy viuda, pensará, o me he quedado viuda. Ese será el hecho y el dato. Será eso lo que le contará a quienes le presenten y le pregunten por su estado. Y seguramente ni siquiera querrá explicar cómo fue el caso. Demasiado truculento para revelárselo a un recién conocido. Eso lo que se cuenta de ella. Y lo que se cuenta de nosotros contribuye a definirnos, aunque sea superficial e inexacto. Al fin y al cabo, no podemos sino ser superficiales para casi todo el mundo. Un bosquejo, unos meros trazos desatentos. Viuda, dirán, perdió al marido en circunstancias terribles y nunca del todo aclaradas. Yo mismo tengo mis dudas. Creo que lo atacó un hombre en la calle, no sé si un loco o un sicario. Y si fue un intento de secuestro al que él se resistió con todas sus fuerzas, y en vista de eso se lo cargaron ahí mismo en el sitio. Era un hombre adinerado, tenía mucho que perder o forcejeó más de la cuenta, instintivamente. No estoy segura. Y cuando Luis esté casada de nuevo, y eso será lo sumo de aquí a un par de años, el hecho y el dato, con ser idénticos, habrán cambiado y ya no pensará de sí misma: me he quedado viuda, o soy viuda. Porque ya no lo será en lo absoluto, sino: perdí a mi marido y cada vez se me aleja más. Hace demasiado que no lo veo. Y en cambio, este otro hombre está aquí a mi lado. Y además está siempre. También a él lo llamo marido. Eso es extraño. Pero ha ocupado su lugar en mi cama, y al yuxtaponerse lo difumina y lo borra. Un poco más cada día, un poco más cada noche.